El doctor Rafael Osorio Rivera es un apasionado del conocimiento y del patrimonio cultural. Licenciado, maestro y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dedicado su vida a comprender y preservar la riqueza cultural de México y del mundo. Su trayectoria combina la investigación, la docencia y la gestión cultural, siempre con una mirada curiosa y un espíritu incansable por descubrir las raíces que dan sentido a nuestra identidad colectiva. Ha colaborado con instituciones como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, y la Dirección General de Culturas Populares, donde impulsó proyectos que acercan la cultura a las comunidades y fortalecen la memoria social, como el seminario México Diverso, las culturas vivas. Su experiencia se ha compartido en conferencias internacionales en China, España, Bolivia, Reino Unido y México, siempre promoviendo la reflexión sobre la cultura como un tejido vivo que une a las personas. Coautor del libro El Patrimonio Dancístico de Quintana Roo, el doctor Osorio también ha sido sinodal, asesor y dictaminador en proyectos académicos nacionales e internacionales. Actualmente es tutor de la gestión de la calidad académica en la Universidad Rosario Castellanos, donde continúa inspirando a nuevas generaciones a explorar la cultura desde una perspectiva crítica y humanista. Fuera del aula, Rafael combina su mente analítica con el juego estratégico del ajedrez y la energía del baloncesto. Sus pasatiempos favoritos: les fascina investigar y documentar los procesos culturales, pero sobre todo, compartir lo aprendido con entusiasmo contagioso. La frase que define su espíritu curioso y su amor por el conocimiento es: siempre investiga más allá de lo que conoces o de lo que te dicen. Ahí es donde empieza la verdadera cultura. Con ustedes, el doctor Rafael Osorio Rivera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes y no tan jóvenes. Entiendo que ya estamos por terminar nuestro proceso de formación en la licenciatura. Por lo tanto, lo que van a ver aquí son algunas pistas para poder continuar su proceso de formación ya en el siguiente nivel, ¿no? En el posgrado, y que tomen estas herramientas metodológicas para su propia investigación. Espero que los motive a continuar. Espero que después de esta plática puedan tener un poco más conocimiento del patrimonio cultural, que es algo muy importante, que es algo que valoramos desde que nacemos y muchas veces no estamos conscientes de ello, por la enorme diversidad de los procesos culturales que tenemos, tanto como localidad, como estado, como país y también a nivel internacional. Todos tenemos influencias de diferentes culturas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Si tienen alguna duda, vamos a tener un tiempo para poder despejarla. Y cualquier texto que esté referido aquí en la presentación, con gusto se los puedo compartir, porque para eso es el conocimiento, para compartírselos. Y también me pueden escribir si requieren asesoría sobre cualquier tema del ámbito cultural. Tengo un acervo bastante importante digital y no tengo ningún problema por compartirlo, ¿ok? Entonces siéntanse libres de compartirme esta solicitud por correo electrónico y con gusto se los haré llegar. La que sigue, por favor. Bien, entonces vamos a reflexionar sobre lo importante que es construir una ciudadanía, ¿no?, consciente de esta diversidad cultural, de todas estas expresiones que tenemos contacto día con día con otros grupos, ¿no? Sobre todo aquí en Playa del Carmen, ¿no? En este estado, en Quintana Roo, en Cancún, ¿no? Y bueno, hasta Chetumal, ¿no? Por eso está aquí, ¿no? Regionales, nacionales e internacionales, porque en esa medida tenemos el intercambio cultural todo el tiempo, todos los días. Probablemente no nos demos cuenta, probablemente no seamos conscientes de que nuestros gustos, nuestra percepción del otro, ¿no?, de las otras culturas, nos influyen de manera directa y de manera indirecta. Vamos a adentrarnos en esto. La que sigue, por favor. Bien, reflexionemos un poco. Piensen ustedes cómo se construyó el conocimiento en sus primeras fases.
piensen ustedes cómo fueron aprendiendo a lo largo de su licenciatura. Al inicio buscábamos un cierto orden, una cierta lógica, ¿no? Dividimos el conocimiento por áreas, ¿no? Eran estructuras muy rígidas, por lo tanto pensaban que no se mezclaban. Teníamos las ciencias sociales, las ciencias naturales, aspectos muy rígidos, ¿no? Como la física, la química, las matemáticas, en donde nos decían que, bueno, tú puedes repetir un experimento una y otra vez y vas a tener los mismos resultados. Pero del otro lado, donde está el ser humano como elemento, tú repites el experimento, ¿no? O el proceso estudiado y no vas a tener el mismo resultado, porque el ser humano por naturaleza es impredecible. Entonces tenemos esta parte social que nos costó mucho trabajo entender que tiene muchas variables, ¿no? Y entonces, bueno, queríamos medirlo, queríamos predecirlo, ¿no? Teníamos estos experimentos controlados, queríamos que la ciencia tuviera este orden, pero lo que hicimos es fragmentarla. Y bueno, si fragmentamos la parte social, la vamos a entender menos. Entonces, bueno, lo que pasó con esto, con esta construcción de la realidad, es que tuvimos una percepción parcial de la realidad. No lográbamos entender de manera conjunta qué es lo que estaba pasando, porque no lo podíamos entender de manera integral. Entonces, bueno, empezamos a evolucionar en este proceso. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un avance para ustedes, ¿no? Sobre el proceso metodológico, ¿no? Entonces, hubo por ahí, hace ya más o menos 80 años, este hombre tiene ya casi 100 años y sigue dando conferencias, sigue escribiendo, tiene 6 libros que se llaman El Método, y bueno, su corriente teórica, metodológica, es el pensamiento complejo. Y él nos ayuda a entender el proceso de la realidad de manera conjunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que cuál es su contribución? Esta vinculación entre la diversidad de las disciplinas, entre la diversidad de puntos de vista, de aspectos, de aristas que tiene la realidad, ¿no? Y busca generar este diálogo entre autores, aunque estén lejanos del objeto de estudio, que viéndolo analógicamente, pueden imaginen lo que está al centro y que el que tiene menor conocimiento sobre él está más alejado y el que tiene más o mayor influencia de él está más cercano. Y bueno, puede ser que uno esté de un lado y otro del otro y que tengan posiciones diferentes, pero con esta metodología se dialogan entre ellos porque busca explicar al centro la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es una visión que incorpora a otros. Entonces, esto es muy importante para que lo tomen en cuenta. Hay un montón de textos sobre esto. Hay una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado sobre el pensamiento complejo. Hay una universidad dedicada específicamente a esto. Pues bueno, yo se las quiero presentar y con esto vamos a iniciar esta plática, ¿ok? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el pensamiento complejo? Rápidamente, de lo simple, del elemento más simple a lo complejo, va más allá de lo establecido. Como siempre yo les he comentado a mis estudiantes, tienen que investigar más de lo que ustedes conocen, más de lo que ustedes aprenden, más de lo que ustedes leen, más de lo que les dijeron, ¿no? Y sobre todo, más allá de lo que está ahora en las redes, ¿no? Porque tenemos un montón de información. Como nunca en la vida tenemos acceso a la información. Yo hace muchos años, ¿no? Ahí por la prehistoria, cuando estaba yo estudiando la licenciatura, yo entregaba los trabajos a máquina. A lo mejor muchos de ustedes no saben qué es eso, ¿no? Pero había máquinas mecánicas que teníamos que escribir, ¿no? La hoja, y si teníamos 3 errores en una hoja, pues la teníamos que repetir, ¿no?
Yo sé que eso, dicen, bueno, pues ¿de qué no está hablando, no? Bueno, pues eso es lo que pasaba y así entregábamos nuestros trabajos. Teníamos que juntarnos entre varios para poder comprar un libro en el extranjero, pagar que llegara aquí, ¿no? En inglés, en alemán, ¿no? O en francés. Y después nos rolábamos para ver quién iba a las copias, ¿no? A sacar de todos y a ver quién se quedaba con el original. Eso yo sé que ya no existe. ¿Por qué? Porque tenemos acceso rápido, fácil, ¿no? A un montón de textos, a unas bibliotecas digitales enormes, ¿no? Y entonces ahora es al revés, que dices, ¿cómo que no está digital? ¿Cómo es que no lo tienes en PDF? ¿Cómo es que no lo conseguiste? ¿No? Es al revés ahora. Entonces, esta es la cuarta revolución industrial, donde todo se está digitalizando. Entonces, tenemos que aprovechar eso. Pero para aprovecharlo, tenemos que distinguir qué tipo de información es útil para lo que yo estoy investigando o no. Por ello, tenemos que aprender a aprender este nuevo método sin excluir ninguna dimensión de la realidad. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tenemos que ir más allá, que tenemos que verificar las fuentes que sean originales, que tenemos que ver los diferentes puntos de vista de diferentes especialistas, de diferentes autores, para tener más o menos un acercamiento al objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, este diálogo entre posiciones antagónicas es muy importante, ¿no? Y, bueno, por ahí está la referencia que es La naturaleza. La naturaleza es uno de los tomos, de los 6 tomos, muy buenos. Y bueno, el que los quiera de manera digital también se los puedo compartir. Entonces, bueno, ahí nos decía Edgar Morin, el único conocimiento que vale es aquel que se nutre de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nunca vamos a acabar de conocer completamente al objeto de estudio. Nunca. Siempre va a haber algo nuevo. Siempre va a haber un nuevo aspecto, una nueva aproximación. Entonces, y que el único pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la temperatura de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando y aprendiendo en el propio conocimiento de ese objeto de estudio, lo más probable es que abandonemos el antiguo concepto que teníamos y adoptemos el nuevo, porque lo estamos incrementando, porque sabemos más de él. Entonces, esto es un regalo para ustedes de manera metodológica para que continúen sus investigaciones de esta manera, ¿no? Con esto, seguro van a poder entender mejor la realidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, piensen, ¿no? en este esquema, pero no en tercera dimensión. O sea, no en un esquema plano, sino en un esquema, sáquenlo de ahí, que está en movimiento, ¿no? Y que su objeto de estudio, en este momento estamos hablando del patrimonio cultural, pero ustedes pueden tener cualquier objeto de estudio, lo ponen al centro y se va a enriquecer de las diferentes aristas. Y estas están también en movimiento, es decir, pueden estar yendo más hacia al centro, alejándose, ¿no? O pueden estar ocultas, que no las ves y que no interactúan con él aparentemente. O puede haber otro objeto de estudio más grande. Y esto es muy similar con lo que pasa con los objetos celestes en el universo. Pero bueno, no nos alejemos tanto. Vayamos poco a poco. Entonces, lo que buscamos es una construcción epistemológica transdisciplinaria. ¿Por qué transdisciplinaria? Porque toca diferentes disciplinas para que podamos comprender un poco mejor lo que queremos del objeto de estudio. En este caso, el patrimonio cultural. Entonces, si ustedes ven, yo les puse una serie de aristas que son los actores principales que influyen en la comprensión del patrimonio cultural. Tenemos al gobierno, a los servidores públicos, a las instituciones culturales, a los académicos, a la cultura per se, como construcción epistemológica, a la identidad, a los líderes comunitarios, todos los discursos, como el que estamos dando en este momento, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos una posición política al respecto, aunque ustedes no lo crean o aunque ustedes no
no sean de la disciplina de ciencias políticas, ¿no? Por eso decimos que en el ámbito cultural es muy importante tener conciencia de ello, porque la parte política también influye. Entonces, bueno, esto es lo que queremos, una construcción epistemológica transdisciplinaria, porque cada una de estas aristas va a aportar al conocimiento, al entendimiento del patrimonio cultural. ¿Ok? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Bien, entonces vamos a hablar de algunas de ellas. No nos da la vida, el tiempo para hablar de todas, ni tan profundamente. Tendríamos que tener un curso mucho más extenso, ¿no? Para poderlo analizar de manera completa o casi completa. Recuerden que no nos acercamos totalmente al entendimiento del objeto de estudio. Siempre vamos a tener que aprender más de él, siempre, ¿no? Porque siempre va a haber un nuevo punto de vista. ¿Ok? Entonces, bueno, la cultura. La cultura es eso que nos distingue a nosotros, los seres humanos, del resto de las especies. ¿Ok? Por lo tanto, las cosas, las sillas, las mesas, los árboles de afuera, este recinto, por sí mismo, no es cultura, no es un elemento cultural. La interpretación de las sillas, de las mesas, de los árboles, por parte de nosotros como seres humanos, eso sí puede ser cultura. Entonces, ojo, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es que no existe cultura si no está el elemento humano. ¿Ok? La interpretación humana es la que hace la cultura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la cultura es tan antigua o tiene esta historia tan antigua como ¿quién? Pues la de los seres humanos. Si ustedes quieren, más o menos 7 millones de ahí a los que de los semimonos a los ya Homo sapiens, pues los podemos reducir a 2 millones, ¿no? Por ahí les recomiendo el texto de Yuval, que se llama Sapiens, está traducido del hebreo al español, al inglés, al francés, y lo pueden descargar, y si no lo pueden descargar, me escriben y yo se los paso sin ningún problema. Es un texto que hace un recorrido de cómo ha evolucionado la humanidad en estos millones de años y cómo nos convertimos en la especie dominante del planeta. ¿No se han preguntado por qué no tenemos algún primo que haya sobrevivido? ¿No? ¿Por qué somos nada más los Homo sapiens que estamos en el planeta y que podemos interpretar la realidad de esta forma? Bueno, ahí van a tener algunas respuestas, pero como no es el ámbito, yo nada más los dejo con la pista. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo percibimos a la cultura? Pues la cultura son estas expresiones, ¿no? De cómo nosotros vemos cómo se desarrolla el mundo de manera muy particular. O también lo podemos ver a través de expresiones artísticas. Estas creaciones e interpretaciones, ¿no? Procesos cognitivos muy particulares de las personas. Y ahí hay un montón. Las pinturas, las danzas, los rituales, la arquitectura, ¿no? Ahí están todas las expresiones culturales. Porque es una interpretación de nuestro proceso cognitivo de Homo sapiens, de humanos, sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que estamos percibiendo a través de nuestros 5 sentidos. Bueno, algunos dicen que tienen más sentidos, ¿no? Otros no tanto, ¿no? Y otros son más sentidos que otros, ¿no? Pero es a través de ello que nuestra interpretación se volca, ¿no? A través de una expresión artística, y ahí estamos plasmando lo que nosotros creemos, conocemos o interpretamos, ¿no? De la realidad. Y esto es cultura. Entonces, bueno, también creamos este tipo de normas sociales para regular esas interpretaciones, ¿no? Y ahí viene el conflicto, porque no todos tenemos la misma interpretación de la realidad. Y algunos buscan imponer su propia interpretación de la realidad
la realidad con todas estas aristas. Pues bueno, por eso es tan importante que seamos conscientes de ello. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo se transmite? A través de símbolos, de gestos, de palabra, actitudes y un montón, pero un montón de significados que son codificados. O sea, hasta hace poquito supimos qué es lo que, qué es lo que tanto decían, ¿no? En esa antigua civilización egipcia, ¿no? A través de la piedra Rosetta, por ahí investíguenlo, pero hasta hace muy poquito lo pudimos interpretar, porque no sabíamos qué significaban todos esos símbolos que están, ¿no? En las paredes de estas construcciones, ¿no? Entonces, sí necesitamos a alguien que nos interpretara, pero no quiere decir que no fuese una expresión cultural, ¿cierto? Porque también fueron humanos los que lo hicieron. Nada más que no estábamos decodificados o no sabíamos ese significado de ello. ¿Ok? Entonces, chéquenlo porque esto nos va a dar mucho más entendimiento. Vamos a saber más cuando veamos la expresión cultural del otro. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, todo esto, como ustedes saben, ¿no? Como buenos mexicanos, pues incluye nuestro lenguaje, nuestras costumbres, nuestras creencias, que aquí es una diversidad de creencias. Algunos creen más en unas cosas que otros, ¿no? Pero esto se incluye los valores y los comportamientos. Los valores, que es esta forma muy particular de interpretación de la realidad que no se heredaron de generación en generación. ¿Ustedes por qué se comportan de esta manera? ¿Por qué en este momento ustedes están guardando silencio mientras yo estoy hablando? ¿Qué es lo que están pensando? ¿No? ¿Cómo lo están infiriendo? ¿Cómo están entendiendo esto? Bueno, este tipo de valores, es decir, es que, bueno, tienes que guardar silencio por respeto, etcétera, etcétera, fue infundado, fue iniciado no por ustedes, sino por una generación mucho más antigua que ustedes. Los papás de los papás de los papás de los abuelos de los tatarabuelos y hasta no sé dónde, ¿no? Eso, y se los dejo a ustedes de tarea que lo investiguen, ¿no? De algún tipo de valor que dice, bueno, ¿y cómo es que yo aprendí a ser puchero, ¿no? O cómo es que yo aprendí a X cosa, ¿no? Se lo preguntan a sus papás y entonces les van a decir, es que yo lo aprendí y ellos cómo lo aprendieron y así, a ver hasta dónde llegan. Entonces, bueno, pero eso también es una expresión cultural, tiene que ver con la cultura. La que sigue, por favor. Bien, entonces llegamos, ¿no? A esta parte de la concepción de qué es un sistema, ¿no? De concepciones expresadas. Ya un sistema, estamos hablando de una categoría, ¿no? En la taxonomía de Bloom, mucho más profunda. Recuerden, ¿no? Al inicio, ¿cómo aprendemos, cómo obtenemos el conocimiento? Primero, recuerdan en la primaria que les decían, bueno, vas a la papelería y compras una biografía, ¿no? De Miguel Hidalgo, copias lo que dice de él atrás, lo recortas y lo pegas. Y con eso yo ya sé que al menos sabes que lo leíste y lo viste, ¿no? Y eso es el nivel 1, ¿no? Nada más repetición, copiar y pegar, ¿no? El nivel 2, bueno, pues ya, entonces ya lo entendí, ya lo aprendí, ya vi que tiene que ver Miguel Hidalgo con nuestra historia en México. Nivel 3, no, bueno, pues ya lo vamos a aplicar en un proceso de investigación. ¿Cómo influyó Miguel Hidalgo en la revolución y por qué tenemos X o Y partes, expresiones culturales aquí, ¿no? Y el último, ¿no? Que es lo que ya estamos buscando como un sistema, ¿no? Es que ya es la aplicación, ¿no? Sin la intervención de Miguel Hidalgo, entonces no hubiéramos tenido este proceso cultural. Se los pongo muy rápido. Si los españoles no hubieran llegado aquí, no estaríamos hablando español en este momento. Estamos hablando en un sistema. Ese es el nivel, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que queremos llegar cuando estamos investigando.
Y por eso la cultura es tan compleja. Y por eso el pensamiento complejo nos ayuda a entender mejor a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, esta forma, ¿no? Donde nos comunicamos, perpetuamos. ¿Qué es perpetuar? De una generación a otra, ¿no? Buscamos que nuestro conocimiento, que nuestra experiencia, que nuestra percepción particular de la vida se pueda repetir, se pueda transmitir a las siguientes generaciones. Si no lo hacemos, se pierde. Todos los días se pierden expresiones culturales. Todos los días perdemos idiomas. Todos los días perdemos escritos. Todos los días perdemos percepciones de personas que no documentaron, que no contaron su historia, que no contaron sus experiencias y ya no supimos. Entonces, por eso es tan importante conocer la parte cultural. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, vean estas imágenes, ¿no? Conjunto de conocimientos compartidos. Es cuando ya estamos hablando de la cultura de manera colectiva, ¿no? Donde compartimos una historia en común y esta historia en común tiene cosas tan sencillas como patrones de conducta, donde nosotros como seres humanos, como personas, valoramos, ¿no? Y seguimos ciertas normas y orientaciones, ¿no? Para que funcionemos como sociedad. Y por eso podemos distinguirnos entre una sociedad y otra. Pero seguimos siendo seres humanos. No son expresiones culturales diferentes. ¿Ok? La que sigue, por favor. Pues bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? De lo que estamos entendiendo de manera parcial, ya que hablamos de la cultura en general. Lo que no es cultura y lo que nos dijeron que sí era cultura. Y bueno, esto no lo digo yo. Esto fue tomado de un sabio, ¿no? Que es Stephen Crotts, que entrevistamos hace muchos años para generar unos textos, ¿no? Que se llaman antologías de cultura popular, que pueden ustedes también consultarnos de manera digital en la Dirección General de Culturas Populares. Y si ya no están disponibles, también me pueden escribir y se los puedo compartir sin ningún problema. Entonces, primera idea falsa. ¿Se puede tener o no cultura? ¿Por qué es falsa? Porque si dijimos que la cultura es inherente al ser humano, entonces todos los seres humanos tenemos cultura. Entonces, solamente que no fuéramos seres humanos, solamente que dejáramos de existir, entonces no tendríamos cultura porque ya no estamos aquí en este mundo. Y eso pues, habría que también dialogarlo, porque si ya lo compartimos, si ya lo documentamos, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra experiencia trasciende en la voz de otros. Ya lo veremos cuando lleguemos a la parte del patrimonio. Pero entonces, esto es falso, ¿no? Cuando las personas dicen, es que no tienes cultura. Es imposible que no tengas culturas. Tendrás una cultura diferente. Tendrás unos valores diferentes. Tendrás una forma de comunicarte diferente. Pero no es que no tengas cultura. No es que seas inculto. Esto también es una falsedad. Inculto es aquel que no tiene cultura. Googleenlo por ahí, ¿no? Y van a verlo, ¿no? Y así les puedo ir diciendo un montón de generalidades del idioma, de la percepción que nos hacen llegar, que nos hacen creer que así es y no es en realidad. Por eso hay que investigarlo. Una sencilla y que me encanta siempre, que cada vez que hablo en público, me gusta compartirlo. Ustedes han visto, ¿no? Que de manera general clasificamos, ¿no? A las personas y decimos, bueno, este pertenece a un grupo indígena y este es un occidental, ¿no? En realidad, estimados compañeros, todos somos indígenas. Sí, también yo, también acá el compañero por acá, también la compañera que está por allá. Todos somos indígenas. ¿Por qué? Porque es imposible que no tengamos un origen.
De eso se trata. Eso es lo que dice la palabra indígenas, originario de. Pero entonces, ¿por qué le ponen a los pueblos originarios esta palabra o esta acepción de indígenas? Pues para ponerlos todos en un grupo que ni siquiera todos son iguales, ¿no? O sea, unos son purépechas, otros son mayas, otros son rarámuris, ¿no? Y así. Entonces, bueno, por eso, insisto, hay que ir más allá, hay que investigar de manera más profunda para que no nos cuenten y no nos cambien nuestra percepción cultural. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la primera idea falsa. La que sigue, por favor. La segunda, que también nos la cuentan todos los días, que hay culturas mejores y otras que son subculturas, o unas son altas culturas y otras son bajas culturas o culturas populares. Si recordamos lo que estábamos hablando de la cultura, ¿no? Y dices, bueno, es una percepción particular de un grupo o de una persona o de un grupo de individuos, y como es particular, es valiosa porque no se repite, no es homogénea con el resto de las visiones. Entonces, de esta manera, ojo, y esto es para que lo vuelvan a aplicar ya cuando estén en el posgrado, la suma de estas diversas posiciones, de estos diversos puntos de vista, es lo que hace el conocimiento que estamos aplicando en este momento aquí en el 2025. Entonces, si perdemos una cultura o decimos que hay una cultura mejor que la otra porque tiene una mejor interpretación de la realidad, porque tiene mayores seguidores, porque pues me la impusieron desde chico, ninguno de estos tres argumentos son suficientes para decir es mejor que las otras culturas. Y al contrario, si lo aceptamos, se pierde el resto de las percepciones. Y entonces perdemos la diversidad. Y entonces todos nos vamos a la construcción del conocimiento de una sola manera, de una sola forma. Y nos dicen, tienes que hacerlo de esta manera porque como tú lo ves no es válido. Y esto en academia no es cierto. En otros ámbitos, en el ámbito político probablemente, ¿no? En el ámbito económico, cuando te dicen, bueno, pues es que si no pagas, no, probablemente. Pero esto lo podemos discutir en otra ocasión. Aquí, en la cultura, esto es falso. ¿Ok? Entonces, todas las culturas tienen el mismo valor. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes productos culturales, tenemos diferentes productos artísticos. Todos tienen el mismo valor. A lo mejor tienen diferente apreciación. No dices, bueno, es que un Van Gogh no puede compararse con una pintura de mi gran amigo Marcelo aquí en la Ribera Maya, ¿no? Que espero que ya me dé alguna, ¿no? Dices, bueno, es que es muy diferente, ¿no? Pero no quiere decir que tenga un diferente, un valor mayor una que la otra. Pero eso es lo que nos han hecho creer. Entonces, esta es una idea falsa. La que sigue, por favor. Otra, ¿no? Esto que ya les adelantaba de las culturas bajas, dices, no, es que las culturas altas, ¿no? Y que las manifestaciones culturales más importantes, más reconocidas, las bellas artes, ¿no? Entonces, y si a mí me gusta Chopin, y si a mí me gusta Beethoven, y también si pues no me gusta bailar en la calle, entonces quiere decir que yo tengo una buena percepción de la cultura. Esto no es cierto. ¿Ok? Todos, como seres humanos, vamos a tener expresiones culturales en todos lados. Aquí, allá afuera, en el parque, en donde queramos reproducir nuestra percepción social, cultural, nuestra percepción particular del mundo, que es lo que ya habíamos reflexionado sobre la cultura. Entonces, esto también es falso, ¿no? Estas culturas populares, ¿no? Que yo le llamaría otras culturas, ¿no? Originarias, como ustedes quieran, tienen el mismo valor cultural para la generación de conocimiento actual, ¿sí? Ya no estamos en la época donde tenemos que imponer la cultura
del otro para que pueda sobrevivir la civilización. Porque revisen la historia. Nosotros, aquí en México, ¿no? Somos producto de eso. Ok, la que sigue, por favor. Otra idea falsa, ¿no? Que el loco de ahí, de este alemán, por ahí ustedes se han de acordar, que decía que las culturas, la raza aria era una cultura pura y que no debía de mezclarse con nadie y que era mejor que las otras, ¿no? Que no hay cosa más ignorante que eso. O sea, el color de la piel es por la adaptación al medio ambiente. Y no lo digo yo, lo dice cualquier biólogo. Y el otro argumento, ahora que estamos en la época digital que ya les comentaba de la cuarta revolución industrial, pueden ustedes buscar en internet, mandar un análisis de su sangre y decir, a ver, ¿qué tan ario soy? ¿O qué tan occidental soy? Y todos aquí en esta sala, incluyéndome, todos tenemos un porcentaje de árabes, un porcentaje de asiáticos, un porcentaje, ¿no?, de blancos, ¿no? Pero nadie va a resultar con el 100% de pureza, ¿no? Entonces, no hay culturas puras, uno, en este sentido. Dos, porque la cultura per se, la formación de la cultura cualquiera, toma diferentes percepciones, diferentes expresiones de otras culturas. Nosotros tenemos, piensen en el lenguaje, ¿no? O sea, chocolate, ¿de dónde viene? Aguacate, ¿de dónde viene? Chapulín, ¿de dónde viene? ¿No? Y así, y lo ve, o almohada, aguja, ¿no? Búsquenlo y van a ver que no tiene que ver con el español, ¿no? Y menos con México, tal cual. En México moderno me refiero, ¿no? Entonces, todo, o sea, cualquier cultura es el resultado de la mezcla, de la interpretación de otras. Y esto es continuo, todo el tiempo está cambiando. Entonces, por supuesto que nunca hubo una cultura pura, porque lo nuestro, como seres humanos, es mezclarnos. Lo nuestro es sobrevivir de manera conjunta, desde el hombre de las cavernas, sin ofender a nadie. O sea, ¿ok? Y que la que sigue, por favor. Otra idea falsa, que solamente donde nosotros como investigadores, como observadores, como portadores de cultura, podemos obtener cultura, pues es en los recintos culturales, expresamente dedicados a ellos. Y entonces yo voy a la biblioteca, ¿no? O yo voy al teatro, o yo voy al museo X, y entonces ya, por solo ir ahí, ya soy más culto. Esta es otra mentira. Porque tú puedes aprender mucho de otras culturas hablando con los portadores reales de cultura. Hablen con sus abuelos, ¿no? Sobre las recetas de esas ricas comidas que hacen aquí. Y ya me dirán si no. Y no fueron al museo de la gastronomía de no sé dónde, ¿no? Esta es la idea y esto también es falso. En todos lados donde haya expresiones culturales, donde haya grupos que se organizan para llevar a cabo esto, va a haber cultura, ¿ok? Entonces la que sigue, por favor. Bien. Entonces, ¿qué es lo real? Como ven, la cultura no se puede detener y no está supeditada a un lugar o a una institución o a un estado, porque incluso tenemos culturas transnacionales, ¿no?, aquí en el norte de nuestro país, y utilizan diferentes espacios y diferentes formas y se siguen reproduciendo. Entonces, esto sí es real, ¿no? En toda la República tenemos un montón de ceremonias, un montón de rituales, un montón de expresiones artísticas a través de las artesanías. Desde Baja California, Sonora, ¿no?, el centro, Zacatecas, hasta acá, hasta Quintana Roo. Tenemos una diversidad enorme. Esto sí es real. Esto sí es cultura. La que sigue, por favor. La última idea falsa de Esteban Crotz, ¿no?, que
la existencia de la cultura depende del Estado. Es una mentira. Ni del instituto, ni de la secretaría, ni del gobierno de México depende que siga existiendo o no, o reproduciéndose X o Y manifestación cultural. Puede cambiar el sistema completamente. Nos podemos volver comunistas. Digo, no va a pasar, ¿no? Pero podría pasar. Y la cultura sobrevive a eso. ¿Por qué? Porque mientras haya portadores de cultura, mientras haya gente que se reúna para hacer su manifestación, va a seguir con o sin gobierno. Digo, el gobierno sí ayuda, ¿no? Sí pone presupuesto, facilita las cosas en el mejor de los sentidos. Por eso le damos muchas gracias, Ernesto. O sea, ¿no? Pero de su sobrevivencia depende, ¿no? De la organización de los portadores, de que se generen planes de salvaguardia completos, correctos, en tiempo, en forma, donde participen todos. Si no, se pierde. Pero bueno, esta es la idea falsa. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya vimos que analizamos la cultura. Ahora vamos a analizar otra lista que es también muy importante. La que sigue, por favor. Nuestra identidad. Rápidamente. Esta es la idea que nosotros queremos entender de cómo nos construimos socialmente, cómo nos percibimos como individuos. Y no lo digo yo. Léanse cualquier texto, ¿no? de psicología y van a entender de dónde vienen sus gustos, dónde están ustedes en este momento y por qué están escuchándome. ¿A qué comunidad pertenecemos? Y esto es su propia cultura, su propia percepción de la realidad. Pero si somos conscientes de ello, ya estamos del otro lado, porque ya sabemos por qué me gusta lo que escucho, por qué como los diferentes platillos que me gustan, ¿no? ¿Por qué me visto de esta manera? ¿Por qué me comunico en este idioma? ¿No? ¿Por qué me hace vibrar cuando voy a ver el concierto de no sé quién? ¿No? Si lo entiendo y si estoy consciente de ello, ya estamos del otro lado. Pero si no, el resto de las influencias culturales, tanto nacionales como internacionales, van a irse incorporando de manera inconsciente en tu percepción de la realidad. Y de repente, de manera inconsciente, ya no te vas a dar cuenta, pero ya vas a pertenecer a otro grupo. Y ni te preguntaron, ¿no? Y entonces ya no vamos a saber quiénes somos, ni en dónde estamos. Pues bueno, se los dejo para reflexionar, por favor, la que sigue. Entonces, bueno, la idea es precisamente que tengamos este reflejo correcto, que nos veamos como somos, ¿no? Hay algunos, no sé si lo han visto en esta analogía, que del gatito que se ve al espejo y se ve como león. Dice, no, pues así debemos vernos todos, ¿no? No, tampoco, ¿no? Porque no eres un león, eres un gatito y si viene un león te va a comer. O al revés, hay otros que se ven, ¿no? Y no ven a un gato, ven a un perro. Y dices, bueno, pero ¿cómo? Bueno, se lo estoy poniendo así de manera literal, porque de verdad en la cultura vemos expresiones que dices, bueno, ¿y por qué a mí me gusta esto? ¿Por qué me he visto de esta manera si yo no soy así? Si yo vivo aquí y lo que realmente a mí me gusta es, no sé. Este es el reto, vernos como somos, aceptarnos como somos. ¿Para qué? Para unirnos en la comunidad que pertenecemos y entonces sí fortalecer nuestra expresión cultural para reconocer nuestro patrimonio cultural, aquello que valoramos. Lo que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto es muy importante porque a pesar de que todos tenemos una credencial como estas, no todos pertenecemos a la misma región,
a la misma localidad, ni tenemos los mismos gustos, ni tampoco tenemos el mismo patrimonio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace con esto, no? Esta identidad. ¿Cómo reflexionen cómo se convirtieron en ciudadanos mexicanos? ¿Cuándo fue esta transición? ¿Cuando cumplieron 18? Cuando dijeron ya puedes votar, pero ni saben por quién votar, cuál es la propuesta política cultural de quién, de qué, ¿no? Y esto está sumado a su proceso de formación. Y también está en constante cambio. No se queda inmóvil. Entonces, bueno, para que lo reflexionen. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, si logramos conocer nuestra identidad real, ¿no? Vamos a tener una mejor cohesión social, ¿no? Vamos a tener un mayor sentido de pertenencia donde ustedes viven, donde con la gente que ustedes conviven. Y pueden entonces mejorar su influencia en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales. La cohesión da mayor poder de decisión. El desconocimiento hace que se disperse este proceso. Es por eso tan importante la conciencia cultural. Pues bueno, la que sigue, por favor. Pues ya analizamos también la identidad. Vamos a analizar una más, por favor. Portadores de cultura. ¿Quiénes son los portadores de cultura? Pues somos todos los que llevamos a cabo un proceso cultural. A lo mejor el mío no es igual al de ustedes o no es igual al de cada uno de ustedes. Tenemos procesos culturales, dijimos, particulares, pero también pertenecemos a una familia, pero también pertenecemos a una comunidad, también pertenecemos a una localidad, a un estado, ¿no? Y aquí el reconocimiento, tanto nacional, ¿no? Como de los institutos, como internacional, es que dice que es aquel que reconozca, reproduzca, transmita, transforma, cree y forma cierta cultura para su comunidad. Si ustedes están en todas estas categorías, o sea, ya cuando lleguen a la del transforme, ya estamos bien servidos. O sea, ya entendimos que el proceso sí sirvió y sí pertenecemos a nuestra comunidad. Pero si no llegamos ni al segundo, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿y quién otra vez sin afán de moverlos de su sitio, de confort, sino decir, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿A dónde pertenecen? ¿A dónde quieren llegar? Y esto se los van a preguntar también cuando sigan estudiando. ¿Cuál es su papel en la sociedad? ¿En qué van a contribuir? ¿Cuál va a ser su parte de investigación? Su granito de arena a entender la realidad, a transformar el conocimiento. Entonces, por eso es tan importante esta parte, ¿no? De la conciencia de ser portador de cultura. Aquí es la que sigue, por favor. Por ahí también, ¿no? Gilberto Jiménez nos dice, ¿no? Que todo esto genera una memoria. Si no tenemos memoria, si no tenemos esta conciencia cultural, insisto, se pierde. Y si se pierde, pues es como si no hubieran llegado a tener una trascendencia en esta corta existencia. Y que créanme que es muy corta. O sea, en el trajín que nos tocó en este universo y que vamos a un montón de kilómetros por segundo hacia alrededor de la galaxia y que damos unas cuantas vueltas alrededor del Sol, los que llegan más de 120 pues ya ni entienden qué vuelta están dando, ¿no? Pero, o sea, es un periodo de tiempo muy corto. Y si en eso no logramos trascender, es como es como si no hubieras existido. Entonces, eso es lo importante de la reflexión de la memoria colectiva, ¿no? Porque si lo logramos, tenemos cohesión social, lo podemos trascender y otros
van a repetir nuestra historia. Y así se genera el conocimiento. Todo, no nada más el conocimiento cultural. Todo conocimiento se genera de esta manera. Si no, las computadoras, ¿no? El celular, el auto, ¿no? O sea, la primera revolución industrial. Todo esto fue idea de alguien que se documentó, se mejoró y otros sumaron conocimiento de ello. Para que no digan que nada más le estoy hablando de cultura. Así se forma la historia, así se forma la memoria. ¿Ok? La que sigue, por favor. Pues bueno, por aquí tenemos un esfuerzo, ¿no? Ahí en Costa Rica, que dicen ya, si tú, fíjense el nivel de conciencia cultural que tienen estas comunidades allá. Digo, también no es un país muy grande, entonces eso es una enorme ventaja. Que te dicen, bueno, si tú eres portador de cultura o formas parte de una comunidad donde tienen esta tradición de expresiones orales, donde tienen artes tradicionales, ¿no? Técnicas artesanales o conocimientos y usos ligados a la naturaleza, entonces por favor ven y regístralo para que todos los demás lo podamos conocer. Pues bueno, ojalá y que podamos en algún momento llegar aquí en Playa del Carmen a hacer esto, ¿no? Entonces, esta es la importancia. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, portadores de cultura regionales. Para los que todavía tienen alguna duda de qué, cómo, cuándo. Artistas, creadores, músicos, danzantes, médicos tradicionales, cronistas, promotores culturales, versadores, bailadores, narradores tradicionales. Y todos los que estamos aquí. Ya. ¿Está bueno? Bueno. Ok. La que sigue, por favor. Aquí, ¿no? Tenemos los músicos que interpretan la mayapás, la vaquería que acaba de pasar muy, muy buena, los bordados tradicionales que se los quieren robar, ¿no? La jarana peninsular, los narradores del Janal Pichal, que ya estamos listos para la celebración, ¿no? Entre muchos otros. Pero, ¿por qué digo entre muchos otros? Porque nos falta sumar todo eso que no hemos documentado, todo eso que está dentro de sus núcleos comunitarios. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, ya abarcamos otro pedacito del patrimonio cultural. Fíjense, ¿cuánto llevamos? Que apenas estamos tratando de entender qué es esto, ¿no? Del patrimonio. Entonces, la que sigue, por favor. Ahora, las manifestaciones culturales, que ya es una categoría mayor a la cultura. Ya estamos aterrizando, ¿no? Que son rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, ¿no? Que se manifiesta a través de la palabra, en las artes, en las letras, en los modos de vida, es decir, en donde no. Entonces, ¿por qué dicen que unas sí y otras no? Por ahí también ayer, ¿no? A los chicos del taller les recomendaba que leyeran este texto de qué es la belleza, ¿no? O qué es la fealdad. También si no la logran localizar, se las puedo compartir, de Humberto Eco, para que vean este diálogo, esta discusión de qué es lo que nosotros apremiamos como bello o no, lo bueno, lo malo, cómo estos valores van cambiando, ¿no? Y en realidad es por nuestra propia concepción, ¿ok? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, distintas maneras en que los pueblos, ya no estamos hablando de una persona, ¿no? Las comunidades ponen en práctica su cultura, costumbres, conductas, ritos, valores, formas artísticas, cualquier creencia, práctica o costumbre. Entonces, atrás de esto, yo ya sé que está la persona que está cambiando los slides, ¿no? Pero atrás de esto, lo que quiero es invitarlos a que se sumen a este registro de manifestaciones culturales, que investiguen, ¿no? Porque seguro en donde viven, seguro en la comunidad donde están, las hay y han de ser muy valiosas, porque les han ayudado a entender mejor la vida. Compártanlas, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, para acabar el encuadre, tangibles,
¿no? Tangible, que lo puedo tocar, que lo puedo sentir, ¿no? O sea, como una pintura, como una obra artística de como las pirámides, como la arquitectura, o intangibles, como lo que estamos hablando. No por eso se pierden tanto las lenguas, porque una vez que dejas de hablar, digo, ahorita tenemos los medios para registrarlo, pero cuando no las teníamos, los escribíamos. Y bueno, ¿cuánto no se ha destruido? O sea, ¿cuántos textos no se destruyeron cuando llegaron los españoles? En orden de imponer un particular punto de vista. Ese es el riesgo. Y si no me creen, ¿no? Bueno, estamos en un sistema capitalista donde la parte comercial, la parte de generar dinero, es más importante que la parte de compartir cómo te sientes en esta vida, ¿no? Es más importante trabajar y obtener recursos y y poder vivir en este sistema. Dejas de lado la parte cultural y pierdes esa percepción. Entonces, y te homogéneas y te mimetizas. Un ejemplo de ello es en la ciudad donde yo vivo, en la Ciudad de México, que tenemos todas las culturas, pero parece que nada más hay una. Si no, súbanse al metro y díganme en cuántos idiomas hay ahí. Nada más uno, ¿no? Y unas líneas para los que no ven mucho, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Entonces, manifestación cultural. Práctica. Es la forma en que expresamos nuestra cultura, nuestra forma particular de ver la vida, ¿ok? Hay algunas que tienen muchos años, ¿no? Como en la lejana China. Hay otras que son muy recientes. Sé que aquí no tenemos cientos de años, pero hay mucho y es muy valioso que fue trascendido a pesar de esto, ¿ok? Entonces hay que registrarlo, ¿no? Hay que valorarlo. Lo que sigue, por favor. Entonces, bueno, si lo logramos hacer, vamos a superar esta multiculturalidad en la que vivimos. Si lo logramos hacer, vamos a tener un impacto social positivo, no para la comunidad de afuera, sino para nuestra comunidad, para nosotros, para nuestro desarrollo, para que nos sintamos mejor. Piensen, por ejemplo, cuando escuchan una canción y se ponen a cantarla. Esa emoción, ese sentimiento, eso es lo que da el sentido de pertenencia cuando tú reproduces una manifestación cultural donde realmente perteneces. Entonces, bueno, por supuesto, la idea es que lo hagamos en diálogos basados en respeto y armonía, respetando la otredad, ¿no? Respetando las manifestaciones culturales del otro. Y para eso está la comunicación. Para eso está la interculturalidad. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? También por ahí, si lo quieren tomar como tema para su posgrado, ¿no? Que la parte del inventario, ¿no? Que ha hecho Venezuela es muy interesante. Fíjense en qué poquito tiempo logró de 610 bienes culturales a 68,000 del 93 al 2005. Y se piensa que cuando termine el proyecto van a ser 110,000. Y ellos son más chiquitos que nosotros. Y tienen un sistema mucho más rígido. ¿Ustedes creen que no vamos a tener más que ellos? Pues bueno, ahí está. Otra pista para sus procesos de investigación. La que sigue, por favor. También este es otro aspecto, ¿no? Acuérdense del esquema que influye mucho. Que bueno, siempre cualquiera, y perdón para los abogados que anden por aquí, pero la ley o la parte del derecho, pues siempre va mucho más atrás de la realidad. Entonces, cuando ya se promulgó la ley es porque ya pasaron 3,000 cosas para que se promulgara, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esto, ya está reconocida, ¿no? Las manifestaciones culturales. Ya se busca que tenga promoción, que se respete su continuidad, que se respete el conocimiento que se genera de ello, ¿no? Y se toman en cuenta los elementos materiales e inmateriales. Entonces, bueno, si ya la ley está con nosotros, no sé qué estamos esperando. La que sigue, por favor. Aquí también está esta parte de la igualdad. Aquí hay un collage de todo lo que está
y no está, porque algunos de esos están registrados y otros no. En esto de la cultura, en esto del patrimonio, también, ¿no? Digamos que, pues el que lo cuenta y el que dice es el que se queda como el más importante o el representativo. Y así, por ejemplo, aquellas pocas representaciones que quedaron registradas ante la UNESCO sobre la celebridad del Día de los Muertos, esas son las que trascendieron a nivel internacional y eso creen que todo México se celebra así, los otros países, y no es así. O sea, hay una diversidad de elementos, de duración, de interpretación, nada más de esa manifestación cultural del Día de los Muertos. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Entonces ya estamos en esta última. Entonces, para que vean, y todos nos falta un montón, pero no nos da la vida. Calma, no se espanten. La que sigue, por favor. Estas prácticas culturales, por ahí está ese texto que también es muy, muy interesante, ¿no? Que no todo lo que hacemos va a ser patrimonio cultural. Algunas van a ser nada más prácticas culturales. Tenemos que distinguirlas. Las prácticas, sí, porque es inherente al ser humano, pero el patrimonio es lo que es más valioso, lo que trasciende, lo que queremos heredar. ¿Ok? Entonces, creo que llevamos un poco de tiempo de avance. Entonces, déjenme ver la que sigue, por favor. Por ejemplo, este es un ejemplo de las prácticas culturales y con este creo que van a tener mucho más claridad. Los seres humanos, como forma de afecto, nos besamos, ¿no? Creo, todos, ¿no? Los que no, bueno, también es respetable. Pero hay algunos que se besan de una manera y otros de otra, ¿no? Piensen nada más en los saludos. Cuando es algo extraño de otras culturas o están lejanas, lo vemos nosotros raro. Por ejemplo, piensen, ¿no? En los italianos. Los italianos se besan entre hombres del mismo género, vaya, y se besan 3 veces, un lado, del otro y del otro. Nosotros no lo hacemos. Muy respetable quien lo hace, ¿ok? ¿Sí? Pero, o sea, para que vean, o sea, nada más piensen en esa imagen y por eso les puse esta clásica de Estados Unidos donde llega el marinero después de estar mucho tiempo en guerra y lo reciben así. Entonces, para las otras culturas también sería algo raro. Entonces, bueno, piensen, esto no es patrimonio, pero sí es una práctica cultural, ¿ok? Pues para que tengan esta distinción. La que sigue, por favor. Tenemos esto que les adelantaba, ¿no? La sociedad globalizada. Y seguro, todos tenemos algo de ello. Porque no nos podemos aislar, ¿no? Estos procesos de consumo, ¿no? Que hacen que tengamos un nuevo escenario y que nos apropiemos de símbolos, acuérdense de las primeras láminas, de interpretaciones que no son nuestras, que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Y entonces se apropian de ellos. Por ahí hay ya varias demandas de personas que se apropiaron de marcas del proceso de tequila, ¿no? En Japón, ¿no? O que también de los textiles que ya fueron expuestos en París y que no tienen nada que ver con los que se producen acá en Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, y así. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, que es un riesgo del no reconocer nuestro patrimonio. Podemos llegar a integrarnos a ese mar en donde nuestra identidad se diluye. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues con esto ya podemos llegar a patrimonio. La que sigue, por favor. Son los de acuerdo a Bonfil, les recomiendo mucho este texto de México Profundo, ¿no? De Guillermo Bonfil Batalla, en donde nos habla de toda este luchar, ¿no? De los pueblos originarios, de poderse integrar a la sociedad porque no son reconocidos. Entonces, bueno, son estos elementos culturales tangibles e intangibles, ¿no? Que algún grupo social determinado los considera como suyos. ¿Para qué? Pues para solucionar sus problemas, pero también
Aquí hay que ponerle también para divertirse, también para mejorar su interpretación, para también trascender esa interpretación, ¿no? De lo que entienden en este mundo, ¿no? Entonces, aquí está la interpretación de Bonfils. La que sigue, por favor. Esta es otra de Leon Olivet y Cotton, ¿no? Que es que tienen un valor excepcional. No todas las prácticas, no todo lo que hacemos, sino que es algo que está más allá, ¿no? Que es más importante. Ese es el patrimonio. El que sigue, por favor. ¿No? Ya hablamos del patrimonio como bien material. Ahí está la parte tangible, ¿no? Que mucho de esto, cuando ya está alejado, esto es un buen ejemplo porque muy probablemente no sepamos exactamente por qué se hicieron estas construcciones, ni qué le significaba ese pueblo en ese momento. Tenemos una interpretación moderna, ¿no? De lo que es, de lo que es, y lo valoramos. Pero que lo sepamos exactamente, estamos muy alejados. Es como si yo les preguntara dónde está Aztlán, ¿no? Fue una creencia, fue un lugar de donde salieron los primeros mexicanos. Y es tan importante que es lo que nos fundó, ¿no? Como nación. Y no lo sabemos, porque no fue documentado y porque está muy lejos. Entonces, bueno, muchos de estos bienes físicos están así si no están documentados. Ese es otro riesgo. La que sigue, por favor. ¿No? Recuerden, lo más importante, por ejemplo, el patrimonio familiar, ¿no? ¿Qué es lo que nos heredan? ¿Qué es lo que es importante de nuestra familia para nosotros? La que sigue, por favor. ¿No? El cultural, ya dijimos, ¿no? Estas partes de los bienes tangibles, intangibles, naturales, que forman parte de estas prácticas sociales, pero no todos, sino los más importantes, que son transmitidos de generación en generación. Y luego, es por eso que dejé esta, ¿no? Que son resignificados. Recuerden, la cultura siempre está cambiando, también el patrimonio. No va a ser lo mismo la interpretación en este momento que el de la generación siguiente. Pero al menos si lo documentamos en este momento, podemos pensar, reinterpretar qué es lo que pasó. Pero si no lo documentamos, nunca lo vamos a saber y vamos a seguir cambiando. La que sigue, por favor. ¿No? Expresiones vivas, ¿no? Heredadas, tradiciones orales, del espectáculo también, ¿no? Actos festivos, ¿no? Relativos con la naturaleza, el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una definición del Crespial, también lo pueden googlear y ahí hay infinidad de objetos de estudio, de investigación para su posgrado. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, tradicional, es como que muy clarito, ¿no? Pero el contemporáneo, no tanto, ¿no? Pero, y la convivencia al mismo tiempo, sobre todo en las zonas urbanas, es donde lo podemos ver, ¿no? Pero ¿qué lo que hace? Es integrador, sí, porque me hace vibrar, me hace cuestionarme, me hace sentirme formar parte de un grupo cultural, ¿no? Me representa, ¿no? Y, por lo tanto, siento orgullo de pertenecer a esa comunidad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta es una reflexión, ¿no? Ya estamos por terminar, calma, ¿no? Si patrimonializamos las manifestaciones culturales que no son representadas por los portadores de cultura, muy probablemente vamos a tener conflicto con esos portadores de cultura y no va a ser una representación original, real, ¿no? Olvídense si es original, ¿no? Sino que no va a tener seguimiento y va a fracasar y va a tener una mala interpretación. Esto se repite una y otra vez porque no investigamos más, no vamos más allá de lo que nos dijeron, no leemos más o nada más nos basamos en lo que nos dicen las primeras fuentes o lo que nos dijeron en el video pequeño, porque no dura ni un minuto, ¿no? Entonces, digo, cada quien puede ver lo que quiera, pero vean más fuentes, ¿no? Confírmenlas, porque si
patrimonializamos y entonces ponemos en riesgo nuestra identidad, porque nuestra identidad es muy vulnerable cuando no la tenemos bien concientizada, cuando no está bien arraigada de lo que nosotros somos. Y entonces nos globalizamos y nos diluimos, o sea, una gota más al mar. Y es mejor tener nuestro propio vaso de agua, ¿no? La que sigue, por favor. ¿No? Entonces, tenemos representaciones que se dicen que son las reales, que son originarias, que son las que deben ser y no son. ¿No? Entonces, no estamos ni en Xochimilco, ni son los mariachis, ni tampoco son estas trajineras, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene que ver con la comercialización que les adelantaba, tiene que ver con la falta de nexos con la comunidad y también la fortaleza de las comunidades para decir, no pueden usar mis manifestaciones culturales para algo comercial. Ese es el riesgo. Está pasando aquí y ahora, ¿no? Y entonces, bueno, se convierte nada más en un espectáculo alejado del significado original. Sea bueno o sea malo, no es lo que era, ¿no? Entonces, imagínense que ese proceso nos suceda a todos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, eso fue brevemente un pequeño acercamiento, ¿no?, a los procesos culturales que influyen en el patrimonio cultural. Espero que haya podido moverles un poco, ¿no?, esta construcción epistemológica que tienen ustedes. Espero haberles aportado un poco, ¿no?, para que metodológicamente ya piensen en el siguiente paso a su construcción en la investigación. No dejen de estudiar. El aprendizaje, el conocimiento está aquí más vivo que antes. Tienen todas las herramientas disponibles que ya yo hubiera querido en su tiempo tenerlas. Entonces aprovéchenlas porque el conocimiento les va a dar libertad. Y no nada más de esto. La que sigue, por favor. Muchísimas gracias. Aquí me pueden escribir los que requieran más información de cualquier tema. Con gusto. Es un placer.